Buenos días a todos. Buenas tardes para algunos de ustedes, sobre todo al sur del continente americano. Muchísimas gracias por estar nuevamente en una sesión con Fluke Networks. De verdad es para nosotros muy halagador que nos regalen unos minutos de su tiempo, lo más importante que tenemos todos nosotros hoy en día. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de hacer esta sesión lo más fácil para todos nosotros. De verdad es muy reconfortante para todo el equipo de Fluke Networks en Latinoamérica. Tenemos personas conectadas, no solo del continente americano, tenemos personas conectadas incluso en Europa, de personas de habla hispana, tenemos gente desde Estados Unidos, de México, de Centroamérica, tenemos gente de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile, de Uruguay, prácticamente de todos los países. En Colombia también tenemos muchas personas conectadas. Muchísimas gracias también a todos los que nos permiten compartir información. Así es que vamos a iniciar la charla. Como siempre, la herramienta de chat está habilitada por si quieren hacer alguna pregunta. Con todo gusto vamos a tratar de responderla. Haremos un par de pausas durante la charla para tratar de ir respondiendo las preguntas que puedan tener, y al final de la sesión siempre permanecemos unos minutos más con todos ustedes para poder responder a las preguntas. Si alguno de ustedes al final de la charla quiere que abramos micrófonos, con todo gusto lo podemos hacer. Por lo pronto podrán hacer sus preguntas o sus comentarios vía la herramienta de chat y trataremos de responderlas. Y nuevamente, muchas gracias. Vamos a comenzar. Para las preguntas que tienen, la primera ha sido si la sesión será grabada. Sí, la sesión será grabada y la compartiremos con todos y cada uno de ustedes. Bien, pues vamos adelante. ¿De qué queremos platicar esta mañana y este mediodía para algunos de ustedes? Vamos a conversar acerca de cómo interpretar correctamente, cómo leer un reporte de pruebas de certificación en cableado de fibra óptica. Es el objetivo de la sesión. Cómo leer un reporte, cómo interpretar un reporte e ir un poco más allá de algunas personas reciben algunos reportes, algunas personas entregan algunos reportes, algunas personas realizan las pruebas, pero cuando vemos al final del día un reporte, ya sea en una hoja, lo vemos a veces en un PDF, lo podemos ver en algún documento, no vamos más allá de ver pasó o falló. Está verde, está rojo. Vamos a tratar de compartir con ustedes información de cuál es la recomendación desde nuestra perspectiva de qué es lo mínimo indispensable que deberíamos estar revisando. Bien, vamos para allá. Los siguientes dos láminas, siempre lo digo y les ofrezco una disculpa, pero el equipo de marketing nos obliga a ponerlo, quiénes somos, qué hacemos, creo que está por demás. Todos ustedes nos conocen, qué es lo que hacemos. Somos fabricantes de herramientas, equipos de medición para la verificación, la calificación y la certificación del cableado estructurado, tanto en cableado par trenzado, cableado de cobre, como cableado de fibra óptica. A grandes rasgos, eso es lo que hacemos y no queremos entrar más en detalles, no es el objetivo de la charla. Ahora sí, ¿de qué conversaremos en los siguientes minutos con todos ustedes? Número uno, trataremos de entender cuál es el objetivo de las pruebas de certificación en la fibra óptica, cuáles son los niveles de pruebas, nivel 1, nivel 2, cuáles son las diferencias entre ellas, y un punto muy importante para poder leer, para poder interpretar un reporte de pruebas de certificación en fibra óptica, son tres puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y trataremos de explicar de la manera más sencilla posible para todos. ¿Cómo es que calculamos un presupuesto de pérdida de potencia y cómo lo comparamos al momento de tener una medición? ¿Cuáles son los límites de pruebas que deberíamos estar tomando como referencia? Los estándares sobre los cuales debemos de basarnos, y terminaremos la sesión con preguntas y respuestas para tratar de aclarar todas las dudas que pudieran llegar a tener. Bien, siguiendo para adelante.
Para todos los que ya han realizado pruebas de certificación de fibra, pruebas de desempeño a los cables de fibra óptica, tanto nivel 1 como nivel 2 o LTS u OTDR, o quienes han recibido pruebas, esta pregunta es siempre muy importante para todos nosotros. Háganse ustedes esa pregunta, háganla con sus proveedores, háganla con sus clientes. ¿Qué tan eficiente es nuestro proceso de pruebas de certificación de fibra óptica? ¿Consideramos que es eficiente? ¿Lo podremos mejorar? Si es así, ¿cómo podemos mejorarlo? Y algo muy importante es, ¿podemos incrementar la rentabilidad de nuestros negocios mejorando nuestro proceso de pruebas? Desde mi perspectiva, yo diría, sí, desde luego. Nosotros tenemos las relaciones con los diferentes fabricantes de cableado en el mundo y prácticamente todos coinciden que un alto, muy alto porcentaje de pruebas de desempeño para la certificación de enlaces de fibra óptica son devueltas. Son regresadas y son devueltas por el fabricante por muchas veces un mal proceso de pruebas y no nos damos cuenta hasta que esto sucede. Entonces, un compromiso que nosotros tenemos como Fluke Networks con todos y cada uno de ustedes, con todos y cada uno de nuestros usuarios, siempre es ayudarlos a ser más rentables. Que hagamos de las pérdidas una utilidad. Ese es un compromiso que seguimos manteniendo y vamos a seguir manteniendo siempre con todos y cada uno de ustedes. Bien, solamente reforzando este comentario que históricamente hemos hecho durante los últimos años, cualquier persona que trabaja alrededor del negocio de la fibra óptica necesita hacer las cosas más fácil, más rápido y entregando la mayor cantidad de información posible. Esto es súper importante. Hoy en día estamos viviendo etapas con la nueva realidad. No me gusta decir nueva normalidad porque no es normal vivir en pandemia, pero sí esta nueva realidad en donde cada vez nuestras comunicaciones de fibra óptica, que muchos de nosotros a veces no las vemos, pero que dependemos de ella para poder tener una buena comunicación, necesitamos hoy en día garantizar acceso a la información, acceso a los datos 24/7, haciendo las cosas lo más fácil, lo más rápido y con la mayor cantidad de información posible. Entonces, simplemente recordando el objetivo de la certificación. La certificación, en este caso, estamos hablando de fibra óptica, no es otra cosa, sino que garantizar que la infraestructura física va a soportar las aplicaciones que se requieren. Garantizar que lo que yo estoy recibiendo como usuario final es por lo que estoy pagando. Garantizar que lo que yo estoy instalando como contratista, instalador, integrador, como le quieran llamar, es realmente lo que estoy entregando. Y que lo que yo estoy ofertando, tal vez como fabricante de cableado estructurado, soluciones de fibra óptica, es lo que va a tener el usuario final. A final del día es una garantía para todos. Estamos garantizando la inversión. Y algo muy importante y que es el primer mensaje que siempre dejamos de este lado es que las pruebas de desempeño siempre, siempre, siempre se van a recomendar que sean en formato nativo. Para el caso de Fluke Networks, la extensión es .flw. Es la extensión en la cual vamos a entregar las pruebas de desempeño y siempre recomendamos que las pruebas de desempeño sean entregadas en formato nativo, porque no es editable y es lo más confiable que podemos llegar a tener. Bien, una revisión muy rápida de unos minutos. ¿Qué dicen los estándares de fibra óptica? ¿Qué dicen los estándares? Bueno, los estándares recomiendan como paso número 1 la inspección y la limpieza de los conectores de fibra óptica, de los adaptadores de fibra óptica, de todos los accesorios de fibra óptica. Y aquí me permito poner un comentario y es, repita cuantas veces sea necesario. La limpieza hay que hacerlo las veces que sea necesario hasta validar que todo está bien. Siguiente paso, las pruebas de nivel 1, que se les llama las pruebas de OLTS.
Ahí lo que vamos a validar es la pérdida o la atenuación que tiene un enlace de fibra óptica. Vamos a ver la polaridad, porque típicamente hablamos de un enlace dúplex, polaridad, y vamos a validar también típicamente la distancia. Que estas son las pruebas obligadas por los estándares para poder certificar un enlace. Si ustedes van a certificar un enlace de fibra óptica, los fabricantes de cableado de fibra óptica son las pruebas que les van a exigir, que les van a pedir, las pruebas de OLTS. Y tenemos unas pruebas que se les llama nivel 2. Las pruebas nivel 2 es muy importante. Dice nivel 1 más OTDR. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que hacer las pruebas de nivel 1, las pruebas de potencia, y típicamente las pruebas de OTDR las utilizamos para troubleshooting, para solucionar problemas, para encontrar en dónde está la falla, cuál es la falla y cómo solucionar un fallo en un enlace de fibra óptica. Bien, eso es lo que dicen los estándares de cableado de fibra. Pero es muy importante entender que para la fibra óptica tenemos dos estándares que aplican en la industria. Tenemos el estándar primero de la TIA, que son los estándares cableado, de cableado, y tenemos los estándares de la IEEE, los publica la IEEE, para aplicaciones en cableado de fibra óptica. Y eso es súper importante, tener claridad, vamos a tratar de explicarlo, para poder leer e interpretar de manera correcta un reporte de pruebas de fibra óptica. Esto es un punto medular. Saber si estamos comparando una prueba de desempeño contra valores de la TIA de cableado o estamos comparando estos desempeños contra valores de la IEEE que son de aplicaciones, de velocidades, típicamente le llamamos. Bien, ahora, entendiendo esta parte, muy rápido, cuando hablamos de los estándares de cableado, típicamente decimos de la TIA y hablamos específicamente TIA 568 y de ahí obviamente nos vamos a el apartado de fibra óptica. Aquí lo que estamos validando es la carretera. Lo que estamos validando es la carretera por la cual va a circular toda la información que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y tenemos también los estándares de aplicación, que son los estándares publicados por la IEEE, que si seguimos esa pequeña analogía, pues sería similar a los vehículos que van a circular por esa carretera. Esto es, aquí ya hablamos de las velocidades, de las aplicaciones que vamos a llegar a tener. Bien, esto es muy importante tener claridad. Número 1, lo hemos mencionado por los últimos años y les ofrezco una disculpa para los que han estado en las sesiones anteriores, pero sí, tomamos unos minutos para volver a hablar de la limpieza y la relevancia que tiene la limpieza en conectores, en acopladores, en puertos de fibra. Limpieza, limpieza y más limpieza. Esto es súper importante. Nosotros tenemos documentado como Fluke Networks que aproximadamente un 80% de los fallos de las fibras existentes se debe a problemas de limpieza. Suciedad de conectores, donde yo tengo un conector limpio, lo voy a acoplar con un conector sucio y transfiero la contaminación a ese conector limpio. Y esto sucede entre conectores, entre puertos. Entonces, la recomendación número 1 es validar limpieza de puertos de equipos, validar limpieza de equipos activos, validar limpieza de todos los componentes alrededor de la fibra óptica. Número 1. Vamos a validar también limpieza de, obviamente, nuestros conectores de fibra óptica. Todo lo que vamos a tener como parte de este enlace es súper importante y es recomendable validar esa limpieza, hacerlo las veces que sea necesario, limpiar, ya sea el método que ustedes prefieran, ya sea seco o ya sea húmedo, el que ustedes prefieran, pero que sea un método que sea correcto y que funcione para nosotros. Y lo más importante, el poder documentar qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos entregando.
En este ejemplo que yo les pongo de una manera muy fácil, muy rápida, yo puedo documentar el antes y el después. El cómo estoy viendo un conector al inicio y cómo lo estoy entregando después de la limpieza. Esto es muy importante para todos nosotros y poder tener visibilidad, ya sea si es un conector sencillo de tipo SC, LC, el que ustedes gusten, o conectores, tal vez hoy en día hablamos de conectores del tipo MPO o MTP, de 12, de 24, de 16 fibras, el que ustedes quisieran llegar a tener. Pero es súper importante y siempre va a ser necesario validarlo contra los estándares. Vean, aquí tenemos un estándar de la IEC para validar la limpieza de mis conexiones, mis conectores de fibra óptica. Entonces, paso 1, limpieza y documentarlo. Vean, es muy importante, lo tenemos documentado. Ahora sí, entremos al segundo punto. Dentro de las pruebas de certificación para enlaces de fibra óptica, nivel 1, dijimos, OLTS, quiere decir Optical Loss Test Set, que son las pruebas de pérdida, las pruebas que mucha gente conoce como pruebas de atenuación de mis cables de fibra. Entendiendo el concepto es muy sencillo. ¿En qué consisten las pruebas de OLTS, las pruebas de potencia, de pérdida o de atenuación? Es poder inyectar luz en un extremo de la fibra, me voy a permitir aquí marcarlo en color verde para todos ustedes. Yo inyecto luz aquí, en el otro extremo de mis fibras voy a medir la potencia óptica, la cantidad de luz que está llegando y obtengo un resultado ya sea en potencia óptica o en atenuación, en valores de pérdida. En este ejemplo que yo les estoy poniendo, digo, tenemos 2.15 decibeles. ¿Esto será bueno? ¿Será malo? Y cuando estén como esta animación pensando, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? Lo importante es saber contra qué lo estamos comparando. Este resultado deberá ser comparado contra un límite de cableado o un límite de aplicación. Y me voy a permitir tomar unos minutos más para explicar a detalle esto. En los cableados, en las instalaciones de fibra óptica, tenemos algo que conocemos como el presupuesto de pérdida de potencia. Mucha gente lo conoce como el budget. ¿Qué es esto? Yo tengo que saber esta pérdida que yo tengo, ¿contra qué la voy a comparar? En la fibra óptica, a diferencia del cobre, no existe un categoría 6 o un categoría 6A. No existe. Existen dos estándares, dijimos, estándar de cableado de la TIA o de la ISO-IEC y los estándares de aplicación de la IEEE, que me hablan de velocidades. Pero es muy importante mencionar que nosotros como Fluke Networks siempre recomendamos que podamos utilizar límites customizados o límites personalizados, que es tomando lo bueno de los valores de la TIA y tomando también lo bueno de los valores de los estándares de la IEEE, de los estándares de aplicación. ¿Por qué? Número 1, vayamos a entender los valores de la TIA, cómo se calcula este presupuesto, este budget. Y me voy a permitir aquí marcarlo para todos ustedes. El presupuesto o el budget en atenuación nos dice que es la pérdida que tenemos de cable. Disculpen todos mi letra de doctor, pero no soy doctor. Más conectores, más empalmes. Eso es lo que la teoría dice. La atenuación, el presupuesto es la pérdida que yo tengo por mi cable de fibra óptica. A mayor distancia, mayor pérdida. La cantidad de conectores y la cantidad de empalmes. Esa es la fórmula que nosotros tenemos para calcular este presupuesto. Ahora, todavía los estándares siguen marcando pérdida por conector 0.75, 0,75 decibeles. Hoy en día tenemos límites más ajustados, pero
siguen existiendo los de 0.75, una pérdida por un empalme de fusión de 0.030 decibeles, y depende del tipo de fibra, pero si tomamos un estándar, una media, 3.5 decibeles por kilómetro. ¿Qué quiere decir? Esto es muy sencillo. La matemática en este ejemplo es muy sencilla. Si yo tengo en este ejemplo dos conectores a 0.75 es 1.5 decibeles. No tengo fusiones, 0. Y pensando en un enlace de fibra óptica de 300 metros. Si 3.5 decibeles equivalen a 1000 metros, es una regla de 3 simple, 300 metros equivaldrían a 1.05 decibeles. ¿Qué quiere decir? Mi presupuesto total, mi sumatoria de cable, conectores y empalmes en este ejemplo sería 2.55 decibeles. Y lo voy a marcar ahora en color azul para que todos lo puedan validar. 2.55 sería mi presupuesto. ¿Qué quiere decir? Todo lo que esté abajo de 2.55 para los valores de la TIA pasaría. ¿Pero qué creen? 2.55 decibeles no soportaría una aplicación como 40 o 100 gigas que típicamente me hablan de 1.5 decibeles. Interesante este concepto, ¿no? Súper interesante para algunos de ustedes que tal vez no lo habían dimensionado de esa manera. Jaime, ¿me estás diciendo entonces que pasa pero no pasa? ¿O podría pasar pero no pasó? Vamos allá. Vamos a tratar de entender este concepto un poco más a detalle. Número 1. Estos son valores variables de acuerdo a la TIA. ¿Qué quiere decir? A mayor distancia, mayor pérdida; a mayor cantidad de conectores, mayor pérdida; a mayor cantidad de empalmes, mayor pérdida. Por eso es que tratamos de tener la menor cantidad posible de conexiones y la menor cantidad de empalmes posibles. Esto es súper importante entender. La TIA son valores variables que van a variar de acuerdo a estos puntos que yo les dije: distancia, cantidad de conectores, cantidad de empalmes. Y aquí les dejo como referencia esta tabla de los límites de pérdida para aplicaciones en fibra multimodo. También los hay para monomodo. En este ejemplo solamente se lo estoy poniendo multimodo y me voy a permitir marcarlo ahora en color rojo para que se pueda ver. Fibra multimodo. Pero vean, los valores de la TIA, perdón, de la IEEE, aquí están, son valores fijos. Repito, valores fijos. No van a cambiar. No importa si yo tengo 10 metros, 50 metros, 90 metros, 200 metros, 300 metros, un ejemplo. No importa la distancia. La pérdida, un ejemplo, para que yo pudiera tener un aplicativo de 40 gigas en este ejemplo. 40 gigas, 40G base SR4 en una fibra del tipo OM4, yo podría llegar a tener 1.5 decibeles. ¿Qué quiere decir? Estos 1.5 decibeles no van a cambiar. No importa si son, insisto, 10, 20, 30 o 100 metros. No va a cambiar. Y no importa si tengo 2 conectores, 4 conectores u 8 conectores. Estos valores son fijos. Para 10 gigabit hablamos prácticamente 2.6 decibeles en una fibra del tipo OM3, por ejemplo. Entonces, ahora recordando esta lámina que pusimos hace un par de minutos, donde decíamos, ok, 2.55 funcionaría y pasaría en los valores de la TIA, pero ¿qué crees? Que si yo tengo un aplicativo tal vez de 40 gigas, no va a funcionar. O 2.55 estaría en el límite para soportar un aplicativo como 10 gigas, que es 2.6. Estaríamos prácticamente en el límite. Entonces, esto es súper importante. ¿Contra qué voy a comparar? Ahora sí, ¿contra qué voy a comparar mis resultados de pruebas de desempeño? Bien, aquí en pantalla les dejo un ejemplo. Este es un resultado de pruebas de una fibra óptica donde me dice pasa. Y es lo que decíamos. Muchos de nosotros entregamos, vemos resultados y lo que vemos es pasa. ¿Pasó?
Muy bien, todos estamos felices y listo. Pero tal vez no estamos yendo un paso más allá, no estamos revisando un paso más allá de lo que deberíamos de estar validando. ¿Sí? Bien. Tenemos varias preguntas y aquí me voy a permitir hacer una pequeña pausa, un par de minutos para responder estas preguntas. Nos preguntan por aquí si la evidencia de limpieza es un punto necesario para la validación de certificación. Es una muy buena pregunta. La respuesta es, hoy en día, los fabricantes de fibra óptica no están requiriendo como obligada la evidencia de limpieza. Sin embargo, la tendencia es que cada vez la vayan a requerir. La recomendación es hacerlo para poder documentar cómo teníamos la limpieza de conectores y de puertos al momento de la entrega de un proyecto, por ejemplo, o al momento de la recepción de esta misma instalación y poder tener ese punto de comparación. Pero hoy en día no es todavía obligada por los fabricantes de cableado estructurado. Bien. Nos preguntan también por aquí, nos preguntan si los valores negativos de la fibra óptica. Vamos a platicar ahorita de los valores negativos. Emilio, es súper importante conocer esto. Nos preguntan también por aquí acerca de las bobinas de lanzamiento. Ahorita vamos a platicar de los cordones de prueba para las mediciones de OLTS. Las bobinas de lanzamiento típicamente son requeridas para mediciones del tipo OTDR. Y nos preguntan, bueno, hay muchas preguntas de bobinas de lanzamiento. Nos preguntan por aquí también acerca de las pérdidas por conectores de 0.75 y que en algunos casos les han dado pérdidas negativas. Es una muy buena pregunta. Ahorita la vamos a responder. Excelente. Bien. Vamos adelante. Hay muchas preguntas de pérdida negativa y de bobinas de lanzamiento. Ahorita vamos a tratar de responderlas. Si me dan unos minutos más durante la charla, ahí lo tenemos preparado para entregar a todos ustedes. Bien, entonces, ¿cómo leer? ¿Cómo interpretar este resultado que yo les acabo de poner en pantalla? ¿Cuál sería la manera correcta de leer? Número uno, cuando hablamos de potencia, dijimos, lo que yo quiero validar es si hay suficiente luz saliendo de la fibra para que pueda funcionar mi aplicativo. Saber, obviamente, la polaridad de esta fibra. Entonces, vamos a tratar de revisar este ejemplo que compartimos con ustedes. Número uno, el resultado de la prueba, pasó o falló. Es evidente para todos. Aquí lo tenemos en la parte superior, sí, pasó. Está en verde, con una palomita, decimos nosotros. Perfecto, pasó. ¿Y eso es todo? ¿O podemos empezar a ver un poco más? Número dos, ¿qué límite de prueba pasó? En este ejemplo tenemos un límite de prueba basado en la distancia de la TIA. ¿Esto dónde lo vemos? Lo vemos aquí en el resultado, donde me dice límite de prueba TIA 5683 de multimodo. Excelente. Fue un límite basado en la TIA, basado en la distancia y en la cantidad de conexiones que yo especifique al momento de hacer mi presupuesto de pérdida. Ahora, vamos más allá. No vamos a quedarnos en leer un pasó o un falló. Pasa o falla. No, vamos a tratar de leer un poco más allá. ¿Qué encontramos? Esto es lo mínimo indispensable que nosotros recomendamos que deberíamos estar validando. Número uno, o letra A, formato nativo. Y aquí lo voy a ir marcando en color azul para todos ustedes para que lo puedan ver, o en color verde mejor para que resalte. Número uno, formato nativo. Vean, siempre aquí lo vamos a ver. Esto es exportado del formato nativo .flw. No aceptemos, siempre recomendamos, no hay que aceptar pruebas en PDF, no en Excel o en cualquier otro programa, en formato nativo. No es editable y esto podemos confiar en que los resultados son certeros. Siguiente, pasó o falló. Letra B, pasó, ya lo habíamos visto. ¿Qué límite de prueba pasó? Aquí está. El límite de prueba que pasó fue TIA 5683 de multimodo, grado estándar, que quiere decir valores de conectores de 0.075.
¿Qué características de fibra fueron utilizados? Aquí lo tengo en el D. Fue una fibra óptica, cuál es su ancho de banda modal de la fibra, su coeficiente de retrodispersión. Eso también lo tenemos aquí con el tipo de cable de fibra óptica. Si pusimos un cable tal vez genérico o si pusimos el tipo de cable del fabricante de fibra óptica. Esto siempre lo vamos a tener aquí nosotros. Siguiente tema, fecha de calibración. ¿Qué fecha de calibración tienen mis módulos certificadores de fibra óptica? Aquí lo tenemos. En este ejemplo dice calibración del 13 de enero del 2018. Esto es solamente un ejemplo. Obviamente estamos transmitiendo totalmente en vivo, como dirían los locutores de la radio, para toda Latinoamérica. Hoy estamos 24 de agosto, obviamente es otra fecha totalmente diferente, pero en esta referencia tenemos 13 de enero del 2018. ¿Qué versión de firmware tenía el equipo? Esto es súper importante. Los fabricantes o muchos fabricantes de fibra piden y exigen que al momento de hacer las pruebas se tenga la última versión, la última actualización de firmware del equipo. Siempre va a estar aquí también marcado la versión que tiene. Esto es totalmente gratis para cualquier persona. Puede ir a la página web de Fluke Networks y descargar las actualizaciones de los equipos. Y por último, vamos a ver también muy importante qué tipo de aplicaciones vamos a soportar. Vean, en este ejemplo aquí está. Esta prueba basada en distancia de la TIA me soportaría estas aplicaciones. Y aquí están, ¿ya los vieron? Aquí están las aplicaciones que pudiera llegar a soportar estos valores que yo tuve aquí como pasa. Y aquí obviamente vamos a analizar también los valores ahorita de pérdida, el margen y los valores de referencia. Pero bueno, esto es lo mínimo indispensable que tendríamos que estar validando en nuestro día a día. Ahora, vamos a tratar de explicar para todos ustedes cómo se mide entonces la potencia. Nivel 1, para entender lo que estamos leyendo, para entender un poco más lo que estamos validando en este momento. Paso número 1, se establece una referencia. Paso número 2, realizamos la prueba. Y paso número 3, restamos la diferencia de la referencia a la medición. Y eso es prácticamente todo. Para muchas personas que nos siguen diciendo de pronto y seguimos escuchando desde hace 10, 12 años, lo veníamos escuchando o más, que nos decían que las pruebas de fibra eran muy complicadas y que necesitábamos a un ingeniero con una maestría, 2 posgrados y un doctorado. No, no, no. Probar fibra óptica es muy sencillo y realmente muy sencillo probar fibra óptica. El secreto está en entender lo que estamos haciendo. Número 1, establecemos la referencia, que las referencias en palabras muy sencillas para nosotros decimos la referencia, lo que nosotros hacemos es validar y sacar de la prueba el impacto o la pérdida que van a tener mis TRCs. TRCs son estos, Test Reference Cord, que son los cordones de prueba. Estos TRCs son los jumpers de prueba. Para pruebas del tipo OLTS, pruebas de potencia, que es una pregunta recurrente, no se utilizan bobinas de lanzamiento, se utilizan jumpers de prueba, que son estos. TRCs se les llama. Entonces, paso número 1, voy a establecer esta referencia para sacar de la prueba y tener la claridad de cuál es la pérdida que tienen estos jumpers. Se establece de esta manera como ustedes ven aquí. No se ponen conexiones intermedias, es una conexión directa, como lo ven ustedes en pantalla. ¿Sí? Establezco mi referencia. Esto es, si lo quieren poner así, es como poner mi balanza en cero. Voy a poner mi balanza en cero con esta referencia. Siguiente paso, realizo la medición. Realizo la medición de mi enlace. Específicamente, vean, esto es lo que yo tengo como enlace, lo que está aquí marcado en estas líneas de color verde. Ese es mi enlace en la vida real. Y, siguiente paso, resto los valores de referencia que yo haya encontrado para poder validar y tener mi resultado final. Y ahora sí decir exactamente en este enlace la pérdida, la atenuación
es X o Y valor. Es este valor. Eso es toda la magia. Eso es toda la magia de las pruebas de potencia. Ahí está. Es muy sencillo. Ahora, así es como se realiza la medición. Una pregunta recurrente que nos hacían, ahorita nos decían de pérdidas negativas. Por lo menos teníamos 10 preguntas acerca de pérdidas negativas. Técnicamente, una pérdida negativa, y ayúdenme por favor aquí en la herramienta de chat, una pérdida negativa, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Debería de ser aceptada? ¿No debería de ser aceptada una pérdida negativa? Y me voy a permitir aquí marcar esto. Pérdida es un valor negativo. Negativa, según leyes de signos, menos por menos es igual a más. Entonces, como dirían, ¿qué dice el público? ¿Qué opinan ustedes? Voy a permitir aquí escucharlo. Pues tenemos varias preguntas. Me dicen, valor negativo es una ganancia. No, hay una ganancia. Correcto. Gracias, tenemos muchas preguntas diciendo, un valor negativo técnicamente es una ganancia. Y aquí lo vemos. Ahora, lo tratamos de explicar lo más sencillo posible para todos de entender. Por leyes de signos. Una pérdida negativa técnicamente, pues sería eso, ¿no? Sería una ganancia. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacemos? Una pérdida negativa es algo muy común que sucede en el día a día. A todos los que han probado fibra óptica, estoy seguro. Y les podría prácticamente apostar un café, una cerveza no, porque todavía no es horario oficial. Pero bueno, en Argentina y en Brasil ya, entonces a ellos sí les podría apostar una cerveza. Les podría decir que una pérdida negativa en el 95-96% de los casos es un problema de configuración de la prueba o un problema de un proceso mal realizado en la medición de la fibra. Pero técnicamente no deberíamos de aceptar una pérdida negativa, como es este ejemplo. Ahora, entonces, la pregunta obligada es, si no la voy a aceptar, ¿qué tengo que tomar en cuenta para poder validar que efectivamente puedo hacer las cosas de una manera correcta sin tener una pérdida negativa? Número 1, decimos, para reducir la incertidumbre en nuestras pruebas de fibra óptica, debemos de cumplir 4 condiciones específicamente en este ejemplo de fibras multimodo, que estamos hablando en este ejemplo multimodo. Condición número 1, que nuestras fuentes de luz, esto es nuestros equipos certificadores, tengan fuentes de luz del tipo LED, no VCSEL, sino LED. Número 2, que nuestros conectores sean grado referencia, esto es TRCs, jumpers de prueba. No debemos utilizar jumpers normales de los que el fabricante de cableado nos vende, aunque sean nuevos y los saquemos de la bolsita. No son jumpers de prueba. Técnicamente no sirven para realizar las mediciones. No son confiables para mediciones y ahorita les explico el por qué. Número 3, que nuestros TRCs, nuestros jumpers de prueba, cumplan con el flujo restringido en Circle Flux y que el método de referencia sea el de One Jumper, la conexión directa como lo mostramos hace un par de láminas y como lo volvemos a mostrar aquí. Ahora, vayamos adelante. Número 1, dijimos, fuentes LED. Si tienen un equipo amarillo que dice Fluke Networks, Versip, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Sus fuentes de luz son tipo LED. Si tienen otra máquina, tal vez de otra marca, tal vez sí deban de preocuparse, pero validen sus fuentes de luz. ¿Por qué? Porque lo que buscamos nosotros en una fuente multimodo es que la luz llene por completo el núcleo de la fibra, como se ve aquí, en este ejemplo que le estoy marcando en color verde, de una fuente del tipo LED. Una fuente del tipo VCSEL, vean, no llena por completo el núcleo de la fibra y por lo tanto mis mediciones seguramente no serán confiables. Es por eso que los estándares no aceptan para pruebas de certificación las fuentes de luz del tipo VCSEL. Número 2, dijimos, muy rápido,
tengo que validar que utilizamos TRCs. Y esto se puede validar en mis reportes de una manera muy sencilla. La respuesta es sí. Sí puedo validar que se usaron TRCs, que se usaron jumpers de prueba. Solamente como referencia para entender, los jumpers de prueba, los TRCs, Test Reference Cores, son cables con una fabricación especial a los jumpers normales que tenemos de fibra óptica. La fabricación es muy diferente. La fabricación de los TRCs. Muy diferente. Solamente como referencia para que lo noten. Vean aquí. ¿Recuerdan cuánto dijimos que era el presupuesto de pérdida por un par acoplado de conectores? Que dijimos que era alto, pero ahí está. Vean esto. Es 0.75. Para un jumper de prueba, el límite está en 0.10, 0,10 decibeles. ¿Hay diferencia? Una diferencia terrible. 0.65 decibeles por conector. Si lo multiplico por 2 conectores, es 1.30 decibeles de incertidumbre. 1.30. ¿Recuerdan cuánto era el valor en la aplicación de 40 gigas? ¿De 100 gigas? 1.5. Y tengo 1.30 de incertidumbre. Ahora empezamos a entender dónde pueden estar las pérdidas negativas. Entonces, esto es súper importante. Los TRCs. Y aquí solamente queremos dejarles un comentario. Hace unas semanas dentro de Fluke Corporation hemos hecho una nueva mejora a los TRCs del tipo LC a partir de hace un par de semanas para acá. Todos los TRCs que se suministren de equipos nuevos, reemplazos, refacciones mediante Gold Support, lo que ustedes gusten, son reemplazados y serán enviados con conectores LC metálicos. Esto es algo que tenemos siempre en Fluke. Voz del cliente, escuchamos a nuestros clientes, escuchamos a nuestros usuarios. Y uno de los puntos recurrentes que nos decían es que por la forma física de un conector LC eran un poco frágiles y después de 100, 150 conexiones empezaban a fracturar, empezaban a romperse por la forma física. Hicimos un cambio y ahora los conectores LC para los TRCs son metálicos. Esto nos garantiza que la conexión en esta clase de jumpers no se va a romper. El conector no se va a romper y esto es súper importante para nosotros. Las pruebas que se tienen son de más de 5,000 pruebas y los conectores no se rompen. El conector, obviamente, bueno, la férula del conector puede llegar a dañarse y menos si no lo limpian, seguramente, pero el conector no va a romper, no se va a fracturar. Esto es súper importante para nosotros. Bien, siguiente punto que tenemos que tomar en cuenta. Dijimos, número 3, Encircle Flux. ¿Por qué se pide el Encircle Flux? El Encircle Flux, para los que no lo conocen, es este accesorio que estoy marcando aquí en color verde. Muchos dicen que parece una bobina de lanzamiento, es esto. Lo que hacemos con este accesorio simplemente es estabilizar la luz de manera que a la salida de este conector, aquí donde estoy marcando aquí, a esta salida, siempre tenga yo una luz constante, una cantidad de luz constante. ¿Qué pasa si yo no tengo el Encircle Flux? Dijimos que son fibras multimodo en este ejemplo. Las fibras multimodo son muchos haces de luz, son muchos disparos. Bueno, disculpen, está mal que escuche esa palabra y menos en México, disparos, pero bueno, son muchos haces de luz saliendo de mi fuente y que son inestables. Hay luz, modos de luz muy altos, modos de luz muy bajos. De pronto, lo que queremos es que viaje por el núcleo de la fibra, estos haces de luz, pero puede haber altos y bajos. Lo que hacemos con este accesorio es estabilizar la luz de manera que desechamos esos modos de luz altos, no tomamos en cuenta los modos de luz bajos, de manera que a la salida de este jumper de prueba la luz siempre es constante. Es una luz constante, que quiere decir podemos tener repetitividad de las pruebas, que si yo hago una medición ahorita, me da un valor. Si yo hago una medición 5 segundos después, me puede dar el mismo valor.
y 5 minutos después me vuelva a dar el mismo valor. ¿Qué pasa si yo no uso el Encircle Flux? Yo puedo tener una medición ahorita y sin tocar nada, vuelvo a hacer otra medición y me va a dar otro valor. Y no es que el equipo sea malo, la luz se comportó diferente. Ahí la importancia de esos accesorios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Vean el ejemplo número 1. Tengo una fibra sobrellenada. Tengo más fibra que sale del core y está en el cladding. ¿Qué es lo que va a pasar? Pérdidas negativas aquí yo tendría. Tengo más luz de la esperada. Por eso el equipo lo interpreta como una pérdida negativa, una ganancia. Esto no es aceptable. Ejemplo número 2, si tuviera una fuente de luz tipo Pixel, tengo menos cantidad de luz en el núcleo. Tampoco es aceptado. Lo que yo esperaría es, como en el ejemplo número 3, una fuente en Circle Flux donde yo tengo efectivamente la misma cantidad de luz llenando por completo el núcleo de la fibra. Entonces, ahí la importancia. Y siguiente punto, dijimos las referencias. Las referencias como guía de desempeño, si ustedes quieren tenerlo como guía, aquí están los valores recomendados para una fibra de 50 micras, de 62.5 micras, una fibra monomodo. Técnicamente nosotros para una fibra de 50 micras, un valor esperado, un valor óptimo, estaría entre menos 23 dBm, y aquí no se espanten. Si alguien me dice que son valores negativos, estos son valores de potencia óptica. dBm son valores de potencia óptica. No es pérdida, es potencia óptica. Si yo quisiera pasar esta potencia óptica y a ustedes les encantaba arrastrar el lápiz en la escuela, la fórmula es 10 logaritmo 10 potencia de salida entre potencia de entrada. Si no quieren hacer eso en cada prueba, sencillo, dejen que lo haga el equipo. Dejen que lo haga el equipo de medición. Cuando nos dicen que por qué los equipos valen lo que valen, eso es uno de tantos puntos, ¿no? Porque no queremos hacer la matemática nosotros. Pero bueno, como guía de menos 23 dBm a menos 25 dBm para una fibra de 50 micras. Una fibra monomodo de menos 2.50, menos 4 serían los valores óptimos. ¿Qué quiere decir? Si mis valores están fuera de estos rangos, puede ser que mis equipos, mis puertos estén sucios, que los cordones tal vez estén dañados, que incluso los puertos ya puedan estar tal vez lastimados. No lo sabemos, hay que ver cuáles son esos valores. Pero aquí están unos valores de guía. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Los valores de referencia siempre aparecerán en las mediciones. ¿Recuerdan que les dijimos que habíamos que leer un poco más a detalle? Aquí están. Vean los valores de referencia en esta prueba. Menos 23.26 y menos 23.76 en 850 y en 1300 nanómetros. ¿Están dentro del rango esperado? La respuesta sería, en este ejemplo, sí. Mi referencia sí estuvo en estos valores. Una fibra de 50 micras y estuvo entre los menos 23 a 25. Perfecto. Estoy bien. Esto es súper importante. Les digo, está ahí. Siempre está. No lo podemos ocultar. Solamente hay que leerlo. ¿Sí? Referencia de One Jumper es la que se especifica y la que exigen prácticamente todos los fabricantes para un proceso de garantías. Siempre van a exigir el método de referencia de One Jumper o un puente también se conoce. 2 jumpers no es aceptado y 3 jumpers única y específicamente se los llegarían a aceptar si están haciendo pruebas de canal en enlaces del tipo MPO o MTP. De lo contrario, siempre tendremos que utilizar One Jumper, un puente, que es la conexión directa, para poder validar la prueba que tenemos. Bien, siempre nosotros en nuestros equipos de medición, nuestros equipos Certifiber, que son los equipos certificadores para ver OLTS, siempre vamos a tener ayuda, vamos a poder ayudarlos. Tenemos un asistente de referencia que los lleva paso a paso cómo establecer la referencia por colores en español. Está en estas guías que nos van llevando y poder validar la pérdida que tienen nuestros jumpers de prueba y ver si están dentro de los límites. Si desde que estamos estableciendo la referencia, nuestros límites de potencia no están en los valores, el equipo nos mandará un warning y nos dirá, hey, ten cuidado, tus valores de referencia no están en el esperado, ten cuidado. Ahora, dentro de las pruebas de desempeño, cuando nosotros
exportamos esos valores al formato nativo cuando los abrimos con el programa que se llama Linkware PC para abrir el archivo en formato nativo, siempre vamos a poder, siempre van a estar, esto no lo podemos ocultar, van a estar los valores que vean lo que dice aquí. TRC, la fecha, la hora de la referencia, los valores de referencia que tuvimos, aquí sí ya está en pérdida, ¿ya lo vieron? .04, .05, y aquí me dice fue un límite de TRC y después aparecerán mis valores de pérdida. Interesante, ¿no? Siempre estarán ahí. Y los valores de referencia siempre se van a pedir que sean, obviamente, minutos antes de la prueba. Una referencia no podría ser establecida un día, 2 días antes de la prueba, no. Tiene que ser unos minutos antes de la medición. Hay incluso algunos fabricantes que recomiendan que no exceda de 3 horas de la medición para poder validar estas pruebas. Y siempre vamos a poder ver la distancia de los jumpers de prueba también. Ahora, empezando a darle forma a todo esto que platicamos. Todo esto finalmente es una historia que les estamos contando. Ahora sí, vean este ejemplo que tenemos en pantalla. Veamos si estos resultados son aceptables o podrían ser aceptables por nosotros, independientemente de que veamos un paso o un fallo. Número 1, vamos a ver la fecha y hora de la prueba. Recuerden, estos son valores de referencia informativos nada más. Vean la fecha de esta prueba, 08 del 08 del 2017. Y la referencia, ¿cuándo fue establecida? 31 de mayo del 2016. 2 años, un año antes. ¿Debería de ser aceptada esta prueba aunque me diga pasa? ¿Qué opinan? ¿La acepto o no la acepto? En México tenemos un personaje que si algunos no conocen pueden ir a Google y buscar. Se llama Chabelo. Es un inmortal para nosotros. Y él decía que es una espantosa X. Por lo tanto, esto no debería de ser aceptado, aunque diga que pasa, ¿eh? Ojo, las referencias no son correctas. No deberíamos de aceptar esta medición. Siguiente ejemplo. ¿Qué límite de prueba pasó? TIA 5683D, multimodo, una prueba basada en distancia. ¿Qué tenemos que validar entonces? Vamos a validar, ¿sí? Número de adaptadores 2, número de empalmes, número de conectores. Vamos a validar esta información para ver que efectivamente está hecho contra esos límites. Vean este ejemplo interesante. La pérdida que yo tuve aquí es 1.88 y el límite fue 2.08. Recuerdan que dijimos que existen los estándares de cableado y los estándares de aplicación. ¿Esta prueba podría soportar un enlace de 10 gigas? Es una pregunta interesante. Algunos me dirán, sí, Jaime, claro. Tal vez sí, porque recuerda que tú pusiste en un slide que decía que era 2.6 decibeles para 10 gigas. ¿Recuerdan? Y la pérdida que tengo es de 1.88. Por lo tanto, los valores de pérdida están dentro del valor y del rango aceptable, ¿cierto? ¿Pero qué creen? Que si yo hago esta prueba contra 10 gigas, falla. ¿Por qué falla? Muy sencillo. Falla, ¿por qué? Por la distancia. ¿Por qué? Porque los límites de aplicación también están basados en distancia. Y yo no puedo tener un enlace de 10 gigas a 400 metros. El estándar de la IEEE está limitado a 300 metros. Interesante, este juego de estándares, ¿no? Por eso mencionábamos, y recuerden, por eso decíamos, límites customizados, límites personalizados, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a tomar en cuenta de todo ello, ¿sí? Y por último, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera un fallo en una medición del tipo OLTS, entonces entramos con algo que conocemos hacer pruebas de OTDR para hacer troubleshooting, para ubicar en dónde está el fallo de la fibra y poder validar si efectivamente tengo la cantidad de luz suficiente y si hay un fallo, en dónde está y cómo solucionarlo. Aquí obviamente, bueno, solamente como referencia, les dejo ahí estos dos comentarios.
la gente nos decía que el OTDR era para gurús. Eso no es cierto. En Fluke Networks cambiamos totalmente, rompimos ese paradigma. Los OTDRs hoy en día los usa cualquier usuario, cualquier persona y son muy fáciles de utilizar, muy fáciles de interpretar. Y lo que buscamos es decirte, sí, tu problema está a los 20 centímetros después del conector, a los 30 centímetros, tal vez es la fusión. Tal vez tu fibra está doblada, está lastimada a los 30 centímetros, o tu problema está a los 5 metros, o a los 8 metros, o a los 10 metros, o en una fibra tal vez de planta externa, tu problema tal vez sea el splitter o el divisor en un enlace de red SPON, no lo sé. Esos son unas pantallas que aquí les dejo simplificadas de lo que podría ser un OTDR por nosotros. Pero bueno, algo muy, muy importante es esto. Entonces, empezando a darle forma a toda esta charla para poder tener unos minutos de responder preguntas que afortunadamente son muchas de todos ustedes, ¿qué empezamos a decir como conclusiones de estos minutos que nos han regalado? Realicemos pruebas al 100% de los enlaces instalados, validemos la limpieza, documentemos la limpieza, aprendamos a leer un poco más los reportes y quedarnos no solo en el pasa o falla, en el verde o rojo, aprendamos a leer un poco más allá de los límites de prueba, si fue comparado contra un límite de aplicación, si fue comparado contra un límite basado en la distancia, si ves una prueba customizada que yo puedo generar en el equipo, ¿contra qué lo estoy comparando? Asegurar obviamente que todo esto en mi lectura sea correcta, que haya utilizado jumpers de prueba, que haya utilizado, si es multimodo, en Circle Flux, que el método de referencia sea de One Jumper. Vamos, validar que todo lo que estoy haciendo está correcto. Y después, obviamente, bueno, poder utilizar un OTDR cuando tenga problemas con un enlace de fibra óptica. Y lo más importante es documentar el 100% de estas pruebas. Recuerden, las pruebas de desempeño son esenciales, indispensables para poder garantizar que un enlace de fibra óptica va a estar preparado para soportar aplicaciones actuales y futuras. Esto es, que mi enlace de fibra óptica sea absolutamente rentable. Bien, estamos llegando a la frontera, al límite de la charla. Me gustaría, tenemos muchas, muchas preguntas. Esto es muy positivo para todos nosotros. Me gustaría empezar a responder algunas preguntas de todos ustedes. Nos preguntan por aquí acerca de las pérdidas negativas, entonces el por qué una pérdida negativa no debería de ser aceptada, creo que lo platicamos. ¿Cómo garantizar que no tenemos pérdida negativa? Insisto y repito para todos ustedes, número 1, fuentes de luz tipo LED. Si su equipo es amarillo y dice Fluke, no se preocupen. TRCs, es súper importante que utilicen jumpers de prueba. Si no utilizan jumpers de prueba, seguramente sus mediciones no serán confiables y no van a ser aceptadas. Que tengamos en Circle Flux para fibras multimodo y que el método de referencia sea de One Jumper. Es una pregunta recurrente. Nos preguntaban de las bobinas de lanzamiento. Bueno, pues se utilizan para los OTDRs. Nos pregunta aquí Carlos, ¿se recomendaría testear los carretes de fibra antes de la instalación para validar su integridad? Ya que una vez instalada la fibra es un proceso de garantía desmontando la fibra y sería muy costoso. Totalmente, Carlos. Nosotros en Fluke Networks siempre recomendamos probar la fibra en carrete antes de ser instalada, en rollo, en bobina, en carrete, como le quieran llamar. Incluso si no quieren hacer pruebas de desempeño, al menos valida continuidad, Carlos. Al menos poder validar continuidad de mi fibra que no está rota. Imagínense una fibra de 6 hilos y que un hilo esté dañado, esté roto. Eso es un problema terrible. La respuesta es sí, Carlos. Nos pregunta aquí Pablo. Pablo nos pregunta, si no tengo patch cores TRC y uso comunes de buena calidad y me da buena referencia, ¿es válida la medición? Híjole, Pablo, ¿qué te respondo? ¿Lo que quieres escuchar o lo que no quieres escuchar, Pablo? Y mi respuesta es lo que no quieres escuchar. La medición no es válida.
te garantizo que los valores de referencia no van a estar en lo esperado, te lo puedo garantizar. Y cuando hagas mediciones, van a ser mediciones que no van a ser repetitivas. Tu medición no va a ser confiable, porque te puede dar un valor ahorita y a los 5 segundos otra medición. Entonces, la recomendación, Pablo, es siempre tenemos que utilizar TRCs, no hay más. Nos pregunta por aquí Frank, si los nuevos TRCs metálicos se puede cambiar solo el conector. No, Frank. Estos son jumpers construidos desde fábrica. Si tus jumpers plásticos siguen funcionando, síguelos utilizando hasta que te dejen de funcionar y después los puedes cambiar por el conector metálico, ¿no? Nos preguntan cuándo estarán a la venta los conectores metálicos de los TRCs LCs. Ya están a la venta. De hecho, ya no vamos a suministrar más plásticos. De un par de semanas para acá, ya no serán aceptadas. Bien, seguimos teniendo muchas preguntas. Eso es muy positivo para todos nosotros. Vamos a seguir aquí unos minutos conectados respondiendo a sus preguntas, pero respetando el tiempo de todos y cada uno de ustedes. No nos queda más que agradecerles nuevamente que se tomen unos minutos para compartir información con nosotros. Aquí en pantalla están mis datos, por favor, mi correo electrónico, el móvil. Cualquier duda, siempre estamos para atenderles, para apoyarles en todos y cada uno de sus respectivos países. Tenemos personal de apoyo para que los puedan ayudar a resolver también sus dudas. Estamos siempre a la orden y nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Esperamos en un par de meses poder compartir nuevamente información con todos ustedes. Compartiremos la grabación y nos quedaremos aquí todavía para responder algunas preguntas que siguen saliendo. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.